Marcos capítulo 9. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Nota: venido con poder. La transfiguración, una experiencia visible del poder del reino, observada 6 días después por 3 de los discípulos, era una anticipación tanto de la resurrección como de la segunda venida de Jesús. La transfiguración, Mateo 17 del 1 al 13, Lucas 9 del 28 al 36. Versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Nota: véanse las notas a Mateo 17 del 1 al 13. Jesús sana a un muchacho endemoniado. También lo podemos ver en Mateo 17 del 14 al 21 y Lucas 9 del 37 al 43. Versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Nota: aparentemente los escribas estaban sacando ventaja de la incapacidad de los discípulos para liberar al muchacho endemoniado. Versículos 16 y 17. Versículo 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Nota: la incapacidad de los discípulos había debilitado la fe del Padre. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nota: dinámica del reino. Cultivemos un clima de fe para la sanidad, sanidad divina. En este pasaje Jesús nos dice que la condición para la oración de sanidad contestada es creer. El padre del muchacho endemoniado respondió con lágrimas en los ojos: creo, y luego agregó: ayuda a mi incredulidad. Siendo que la fe es un don, nosotros podemos orar pidiéndola tal como lo hizo este padre. Nótese cuán rápidamente contestó la gracia de Dios, pero aquí se nos ofrece otra lección. En un ambiente donde creer sea difícil, nosotros deberíamos buscar otro diferente. Aún la capacidad de Jesús para hacer milagros se vio reducida allí donde la incredulidad prevalecía. Mateo 13:58. La oración y la alabanza proveen una atmósfera de fe en Dios.
Sin embargo, en este texto Jesús explica otro obstáculo a la victoria de la fe que hace que las oraciones sean infructuosas. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, Marcos 9:29. Su explicación enseña primero algunas aflicciones, no todas son impuestas por el demonio, y segundo, algunos tipos de posesión demoníaca no responden al exorcismo, solamente la oración ferviente puede producir liberación. Perseverar en la oración acompañada de alabanza y ayuno provee de un clima para la fe que trae liberación. Marcos 5:24 al 34, Lucas 5 del 16 al 26. Si puedes, es posible suponer cuál fue la pregunta. ¿Eso dijiste? La exclamación de Jesús recoge las vacilantes palabras del Padre. La cuestión decisiva para resolver el dilema no es el poder de Jesús, sino la fe del hombre. La declaración del Señor sobre la fe no nos concede la libertad de jactarnos de la bondad de Dios, pidiendo irresponsablemente cosas por egoísmo. Nuestros deseos deben estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Véase 1 de Juan 5, 14, 15. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Nota: su fe ha sido sacudida y él está consciente de su imperfección, por lo tanto pide a Jesús que le quite sus dudas y le conceda una fe firme. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Nota: el espíritu maligno tuvo que obedecer a Jesús, pero llevó a cabo un último acto de violencia. Versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Nota: algunos demonios son más fuertes que otros y debemos estar adecuadamente preparados para comprometernos en una batalla espiritual. Jesús anuncia otra vez su muerte. Mateo 17 del 22 al 23 y Lucas 9 del 43 al 45. Versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Nota: en el segundo anuncio de su muerte, Jesús se refiere a la traición de que va a ser víctima. Será entregado. Sugiere que la intención ya estaba en el corazón de Judas. ¿Quién es el mayor? También se puede ver en Mateo 18 del 1 al 5 y Lucas 9 del 46 al 48, versículo 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Nota: Jesús quiere que sus discípulos confiesen lo que están discutiendo, aunque él ya conoce la respuesta a su pregunta. Versículo 34. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Nota: Jesús ilustra muy efectivamente la lección que acaba de ofrecer. Servir a aquellos que el mundo considera insignificantes en el nombre de Cristo y por amor a Él equivale de hecho a servir a Jesús. Fundamentado el ejemplo anterior, debe recordarse el principio legal judío, según el cual el representante de alguien es como él mismo. De esa forma, recibir a un niño pequeño es igual a recibir a Jesús e igual a recibir a Dios. El que no es contra nosotros, por nosotros es. También se puede ver en Lucas 9, del 49 al 50. Versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto
a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Nota: las enseñanzas de Jesús sobre el servicio impulsaron a Juan a relatar un incidente que revela una actitud sectaria entre los discípulos. El hombre que ellos reprenden es un verdadero seguidor de Jesús, aunque no es uno de los 12. Versículo 39. Pero Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Nota: no hay lugar para exclusivismos egoístas en la Iglesia. Todos los cristianos genuinos deben ser tolerantes con sus hermanos en la fe, sin importar su denominación. Una prueba crucial a la hora de determinar el verdadero servicio es el motivo que lo inspira. ¿Se ha hecho la obra por amor de Cristo y para su gloria? Los discípulos prueban que son sectarios, versículo 38. Las palabras de Jesús, no se lo prohibáis, son seguidas por una triple explicación de que la prohibición de los discípulos estaba equivocada, versículos 39 al 41. Cada una de ellas comienza con un porqué. Versículo 40. Porque el que no es, contra nosotros por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ocasiones de caer también se puede ver en Mateo 18 del 6 al 9 y Lucas 17 del 1 al 2. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Nota: Jesús advierte sobre las graves consecuencias de poner en peligro el alma inmortal de otra persona. Versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nota: véase la nota a Mateo 5 del 28 al 30. Versículo 49. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Nota: Jesús se está refiriendo a la rígida autodisciplina de los versículos 43 al 48. El fuego purifica y la sal preserva de la corrupción. Es mejor soportar ahora el dolor de la autonegación que el tormento eterno en el futuro. Versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Nota: si los seguidores de Jesús pierden su apego al verdadero discipulado a causa de ambiciones egoístas, dejan de ser útiles como cristianos, véase Mateo 5:13. En lugar de perseguir una posición privilegiada, versículo 33, deben dejar que la sal del Evangelio los preserve de la ambición egoísta, de forma que tengan paz los unos con los otros. El Evangelio en un rincón escondido. En un rincón escondido del mundo mediterráneo, Jesús anunció el Evangelio del Reino. Su proclamación tuvo lugar en un agitado marco político cuando los militares y funcionarios romanos se disputaban las posiciones en estos territorios recientemente anexados de Judea y Galilea. Los acontecimientos en esta parte del mundo eran de interés para Roma, la capital imperial, especialmente cuando alguien reclamaba ser el rey de los judíos. Los judíos que vivían en los confines del imperio seguramente estaban atentos a las noticias procedentes de su tierra natal. Aunque no representarán más que un rincón escondido, Judea y Galilea poseían una significación mayor que la que indicaba su tamaño.